Buenos días. A continuación voy a hacer una revisión de los sistemas de numeración en general, ya que tendemos a considerar que existe una única posibilidad para representar los números, la que se utiliza en el sistema arábigo. Conocer la existencia de sistemas de numeración alternativos nos permite adquirir conciencia de cuáles son las propiedades de los distintos sistemas de numeración y apreciar la verdadera importancia de los sistemas de numeración posicionales para su aplicación en los ordenadores. En esta diapositiva se muestran algunos sistemas. Comenzamos por el arábico, donde vemos las unidades, decenas y centenas. El sistema egipcio es bastante sencillo, tiene un símbolo para las unidades, otro para las decenas y otro para las centenas, y cada símbolo hay que repetirlo tantas veces como sea necesario. El babilónico es algo más complejo. El griego es el más complicado de todos. Cada letra tiene un valor diferente y no es posible averiguar a primera vista cuál es el valor de la potencia y cuál es el valor de la base. Sigma vale 200, por ejemplo, y no lo vemos en forma de 2 por 100. También se ve una muestra del chino, el maya y el romano. Pero estos no son todos. Los más sencillos son los denominados sistemas unidimensionales, donde la única dimensión utilizada es la cantidad. Los sistemas clásicos son los palitos, o cantar con las partes del cuerpo, o con piedritas, etc. Son muy eficientes para números pequeños y además permiten que las operaciones de suma y resta se lleven a cabo sin tener conocimiento de aritmética, simplemente añadiendo o eliminando elementos, pero no funcionan bien con números grandes. Para poder representar números grandes es necesario utilizar sistemas bidimensionales, donde se tenga una dimensión para representar los valores de la base y otra para la potencia. Un número es una suma de multiplicaciones de los elementos de la base por la base elevado a una potencia. Cada una de las dos dimensiones se puede representar utilizando propiedades diferentes, como la forma, la cantidad y la posición. Veamos algunos ejemplos. En el sistema arábigo, la base queda representada por la forma del dígito y la potencia a la que hay que elevar la base queda representada por la posición dentro del número. Un número en la primera posición va multiplicado por 10 elevado a 0, unidades, en la segunda posición por 10 elevado a 1, decenas, y en la tercera posición por 10 al cuadrado, centenas. El sistema egipcio tiene una diferencia. La dimensión potencia queda representada por la forma, hay un símbolo para las unidades, otro para las decenas y otro para las centenas, y la base se representa por la cantidad de veces que se repite la potencia. Es decir, en el ejemplo tenemos 3 unidades de centena, lo cual da un 300, 4 unidades de decena, que vale 40, y 5 unidades. Por tanto, el número representado es el 345. El sistema griego tiene la complicación de que 345 se expresa como 300 más 40 más 5. No hay forma de saber que se trata de 3 veces 100 o 4 veces 10, excepto cuando lo procesamos mentalmente. El problema es que se utiliza la forma tanto para la dimensión potencia como para la base, sin ninguna distinción entre ambas. Es lo que se denomina un sistema no externamente separable. El chino también emplea la forma para ambas dimensiones, pero en el número siempre se expresa la cantidad de veces que se utiliza cada potencia, por lo que es externamente separable. El primer símbolo es un 5, el segundo símbolo representa las docenas y a continuación la cantidad de decenas, y a continuación se expresan las centenas y la cantidad de centenas. Algunos sistemas son más complejos, ya que emplean 3 dimensiones en lugar de 2. Se denominan sistemas tridimensionales, donde hay una potencia principal y una subpotencia. Los números se representan como un sumatorio del valor de la base multiplicado por la subpotencia, y ambos multiplicados por el valor de la potencia principal. Veámoslo con un ejemplo. En el caso del sistema babilónico, se parte de un sistema decimal, subpotencia igual a 10. Para contar los números del 1 al 59 se utilizan únicamente dos símbolos. Uno representa las unidades y otro las decenas. A partir del 59 se utiliza la potencia principal 60, en lugar de 100, que sería la segunda potencia de 10. La razón es que al ser 60 divisible por todos los números naturales menores o iguales a 6, se puede dividir sin resto por 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20 y 30, lo que facilita los cálculos enormemente. En el ejemplo podemos ver un número escrito en sistema babilónico. Para interpretarlo, he procedido a separarlo entre paréntesis. Si comenzamos por la derecha, tenemos las unidades y las decenas, y se multiplican por 60 elevado a 0. Cuando vuelven a aparecer las unidades, hay que multiplicarlas por 60 elevado a 1, que es 60. Por tanto, 5 unidades multiplicado por 60 es 300.
más 4 decenas más 5 unidades tiene un valor de 345. Existen muchos sistemas de numeración que se pueden clasificar de acuerdo a distintas propiedades: número de dimensiones, representación de cada dimensión, base y representación de los símbolos. En el caso del sistema arábigo utilizamos la base 10. Las cifras son las arábigas y se utilizan dos dimensiones. Los valores de la base se representan por la forma del símbolo y la potencia por la posición del símbolo dentro del número, pero no es en absoluto la única posibilidad, como ya hemos visto. Podemos hacer ahora un repaso a las características del sistema arábigo que lo hacen tan interesante. Los 10 símbolos del sistema arábigo son fáciles de escribir. Además, la base y la potencia son externamente separables, no como en el caso del griego, por ejemplo. Puede ser utilizado tanto para representar números como para hacer cálculos. En el caso del sistema de numeración chino, solo se utiliza para representar números, ya que los cálculos se hacen mediante el ábaco. Al ser un sistema con dos dimensiones, es más eficiente que los sistemas unidimensionales para hacer cálculos y representar números grandes, al tiempo que es más simple de utilizar que los sistemas tridimensionales. Por tanto, como conclusión podemos decir que es deseable que los sistemas de numeración a utilizar en los ordenadores cumplan con las siguientes propiedades: ser posicionales y que la base y la potencia sean externamente separables, que los símbolos utilizados para representar la base sean sencillos y que no solo sirvan para representar números, sino también para realizar cálculos. Fijando estas propiedades, las variables que nos quedan libres para modificar son: por un lado, el valor de la base. Lo lógico es que los sistemas de ordenador utilicen potencias de 2, ya que el binario es el sistema por excelencia. Podemos utilizar, por tanto, bases 8 o 16. También se utilizan las bases 32 y 64, aunque con propósitos de codificación y no de cálculo. Por otro lado, la representación de los valores de la base. Se utilizarán números arábigos para los valores de la base menores que 10 y letras latinas para los valores de la base mayores que 10.